¿sí? Qué pena, gracias Juan por comenzar a grabar la sesión. Entonces teníamos una señal que la llamamos WR, que era lectura o escritura, ¿sí? Entonces esa señal cuando estaba en alto nos permitía escribir en ese registro y cuando está en bajo nos mantiene el valor del registro en lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que esa señal llegue de alguna manera a ese registro, ¿sí? Entonces esa es una de las señales de control que va a pasar de mi unidad de control a mi datapad donde yo estoy haciendo todas las operaciones. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de que resuelvan esta operación. ¿Listo? Cuéntenme si están entendiendo cómo va la cosa, porque me Profe, siento yo no hablando solo. entendí cómo sería la parte del Sí. movimiento de los bits, del bit, Ok, la rotación. nosotros hablamos en algún momento que existen registros de tipo universal, ¿sí? Entonces los registros universales nos permiten tener entradas seriales, salidas paralelo, entradas paralelos, salidas seriales, nos permiten hacer movimientos a la derecha, nos permiten hacer movimientos a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Piensen en que ustedes están creando ese registro, ¿listo? Están creando ese registro universal. ¿Qué señales le van a dar a ese registro? Hasta el momento, en los ejercicios que hicimos, le damos una señal de load, ¿sí? Una señal de load al registro, de tal manera que ese registro como tal pudiera cargar información. Pero entonces, además de eso, puedo generar otras señales, ¿sí? Que le permitirán permitirán tener comportamientos a la derecha o a la izquierda. No es que en este momento no estamos viendo ok, específicamente el registro, cómo va a ser el movimiento a la derecha, cómo va a ser el movimiento a la izquierda, no. ¿Cuáles estamos pensando es más, un poco más alto nivel, diciendo, ok, cuáles van a ser esas señales de control que me van a permitir tener ese movimiento a la derecha o me van a permitir tener ese movimiento a la izquierda, ¿listo? Entonces, si yo le mando, no sé, tengo la señal de carga load en alto y tengo dos señales más que van a entrar a ese registro, que van a ser, ok, una va a ser si está en alto, va a estar un bit a la derecha y si está en bajo, no lo va a permitir a la derecha, y a la otra, si está en alto, va a permitir moverse a la izquierda o no lo va a permitir mover a la izquierda. ¿Listo? Entonces, también la idea es que eh, busquemos algunos registros universales que de pronto hayan en el mercado y verificando esos registros sabemos qué nos dicen los fabricantes sobre esas señales de control que tenemos. ¿Listo? Entonces, ya hay estándar porque pues esto ya es ampliamente creado, ¿sí? Entonces, para saber qué señales nos dicen, oiga, cuáles son las señales que van a necesitar para mover a la derecha y cuáles son las señales que van a necesitar para mover a la izquierda. ¿Sí? ¿Más Ah, claro? listo, bro. Sí, sí, señor. Mm, ok, la inicialización de las señales en el diagrama SM. Bueno, recuerda que el diagrama de SM es un diagrama de estados. Entonces, lo que pueden hacer al principio, como tal, es pensar primero un diagrama de estados. En un diagrama de estados, inicialmente no, lo que hacíamos es definimos ya los estados de esas señales dependiendo del estado en el que estemos, ¿no? Entonces, tenemos una máquina de estados como tal. Entonces, lo que yo les recomendaría es hacer el ejercicio primero, ok, con lo que conocen. ¿Qué es lo que conocen? Hacer una máquina de estados. Entonces, hacemos la máquina de estados, traducimos esta información que está aquí en esa máquina de estados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta inicialización de aquí de los tres registros. Tenemos esos tres registros, ¿listo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿cuántos canales de comunicación tenemos? Entonces tenemos un datapad, ¿sí? Y tenemos en ese datapad tenemos un bus de comunicaciones, un bus de datos, ¿listo? Normalmente, noten que nosotros no tenemos un bus de datos, sí, un bus de datos para cada registro. Tenemos un canal común en el cual van a viajar los datos. Entonces, posiblemente necesitaremos un primer estado en donde yo guarde la información en A, ¿listo? Un segundo estado donde guarde la información en M, un tercer estado donde guarde la información en Q y un cuarto estado donde guarde la información en C. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos cuatro estados. Podemos resumirlos un poco más. ¿Qué pasa? A y C solamente nos están diciendo que van a estar en cero, ¿cierto? Esos dos registros. Al esos dos registros estar en cero, yo sé que hay señales de control en los registros en donde yo les puedo poner un set de que comiencen en cero, ¿sí?
Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento vimos que uno les podía poner un preset a los flip-flops de tal forma que ellos comenzaran en un valor que era cero o en un valor conocido? ¿Sí? Entonces, funciona exactamente igual. Entonces, A y C podrían en un solo estado cerrarse todos. Y tendríamos dos estados más, uno para enviar la información a M y otro para enviar la información a Q. ¿Listo? Una vez tengamos ese proceso listo, ya lo que hacemos es comenzar a hacer la otra parte de la máquina de estados. ¿Sí? La otra parte de la máquina de estados que nos dice, verifique qué pasa si Q0 está en 1. Si Q0 está en 1, salto al estado que me va a permitir hacer la suma o salto al estado que me va a permitir hacer el movimiento. ¿Listo? Entonces ahí llega y se divide la máquina de estados en dos. ¿Listo? Se va a dividir en dos esa máquina de estados. Una vez yo esté en ese estado de, digamos, entré al lado izquierdo donde dice sí, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué señales necesito? Ok, voy a leer las señales A y M, ¿sí? Al hacer esa lectura de esas señales A y M dentro del multiplicador, esas señales pueden entrar de manera simultánea, ¿sí? Hace sumador, perdón. Y en el sumador yo necesitaré una señal de control de a la ALU que me va a dar esa suma, ¿sí? Me va a activar la suma. Recuerden que la ALU tiene unas ciertas condiciones para activar la suma, porque la ALU compara, la ALU suma, la ALU divide, bueno, resta y hace todas las operaciones. ¿Listo? Entonces ahí tenemos este otro estado que nos va a permitir levantar esas señales de control, ¿sí? Diciendo, oiga, haga la suma, ¿sí? ¿Y cómo hago para pasar al siguiente estado? Pues necesitaré unas señales que la ALU me devuelva. Sí, esa salud me tiene que devolver algunas señales para yo poder decir, ya terminé la suma, guárdela en el registro A. Entonces, no sé, Jorge, si en esta explicación estoy siendo claro, resolviendo su pregunta de cómo es el proceso, ¿sí? Yo necesito que piensen en el proceso ya de cómo vamos a integrar esos bits, esas operaciones a una máquina de estados y esa máquina de estados ya la podemos traducir a un diagrama ASM. ¿Listo? Profe, ese diagrama no es una SM de una vez ya, ¿no? Claro, sí, ustedes lo pueden pasar de una vez a una SM. Si tienen ya suficiente práctica, de una vez lo pueden pasar a una SM. Claro, sin problema. ¿Sí? Yo No, lo estoy tratando de poner me de preguntaba lo. si ese algoritmo ya es una SM, que Ah, me no, este parece. no. No. Este si notan aquí es un diagrama de flujo. Esto es un diagrama de flujo, ¿sí? Pero no es un diagrama de SM. Se parece mucho, pilas, no lo vayan a confundir. Pero aquí, por ejemplo, no tenemos definido ningún estado. ¿Cuáles son los estados aquí? Aquí tenemos una definición de variables, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de control que están pasando que nos permiten tener una decisión? Necesitamos saber esas señales de control que nos permiten tener una decisión. ¿Se acuerdan que en los diagramas ASM teníamos unas señales que nos permiten tener una decisión? Miremos acá. Aquí comencemos por el más simple. Este de acá. Este está muy pixelado, pero bueno, este sí nos quedó mejor, aquí a la derecha. Sí, recuerden que en este diagrama teníamos unas decisiones. Entonces, ¿cuál va a ser esta señal X que nos va a dar esa decisión? Aquí tendremos muchas más señales, ¿sí? Tendremos que la señal de carga, que la señal de estatus que nos da la ALU, ¿sí? Tendremos muchas más señales. Entonces, este diagrama va a ser un poco más robusto, va a ser un poco más grande, pero eso es lo que quiero que hagan y que analicen porque necesitamos que sea lo más amplio posible, ¿listo? Necesitamos saber realmente cómo se comporta paso a paso el proceso de hacer una multiplicación, ¿listo? Entonces, esa es la idea de ese diagrama, ¿listo? Entonces, miren que aquí tenemos una señal X que nos va a tomar la decisión, va a 0, se devuelve el estado de ese 0, va a 1. Entonces, digamos, si nos devolvemos aquí a la multiplicación, tenemos este primer paso. Entonces, listo, estamos definiendo, multiplicando el valor de m del multiplicando, ¿cierto? Entonces, eso sería un estado, ¿sí? Que estamos en ese estado y le estamos colocando esos valores. ¿Cómo sabemos si debemos pasar al estado 2 para pasar a la información del multiplicador? Necesitamos una señal de estatus que nos diga ese registro m, oiga, ya terminé,
¿sí? Pase al siguiente estado. Entonces necesitaremos algo como lo que tenemos aquí. Voy a ver si los puedo poner mejor así. Con eso lo comparamos. View. Mm, ok, control más, ok. Entonces, digamos que estamos en este punto. ¿Listo? Estamos en el punto donde estamos subiendo la información al registro M. Entonces, ¿qué hacemos? Para subir esa información al registro M, estamos en un estado S0, ¿sí? En este estado S0. Entonces, queremos pasar a subir la información al registro Q. ¿Listo? Necesitamos pasar a ese registro Q. ¿Qué vamos a hacer para pasar a ese registro Q? Necesitamos ver si el registro M ya tiene su información bien cargada. Entonces necesitaremos una señal de estatus de ese registro M que nos diga, oiga, si yo estoy en 1, quiere decir que ya terminé. Si estoy en 0, no, déjeme quietico, todavía estoy subiendo la información a ese registro M. ¿Listo? ¿Qué vamos a necesitar además en este estatus? Bueno, esta sería la decisión, ¿sí? No, no, estoy pensando si necesitamos algo más. Necesitamos el estatus, ese 0, ah, y posiblemente necesitamos generar unas salidas, ¿sí? Unas salidas de control ahí. ¿Sí? Que van a ser cuáles, van a ser que la señal, por ejemplo, una señal de salida aquí del registro M sería la señal load, que me va a permitir mantenerse en 1 mientras estoy cargando la información. Si esa señal load no está esa señal load de M no está en 1, pues no va a poder cargar la información. ¿Listo? Una vez ya tenga mi registro M listo, eso quiere decir que, digamos, si fue una señal X, ¿sí? Y está en 1, ya voy a poder pasar al siguiente estado S1. Tengo que verificar cuáles son las señales de salida que necesito, ¿sí? Posiblemente vamos a necesitar unas señales de control de salida, ¿sí? Donde le voy a decir, oiga, load Q, ¿sí? Póngase en 1. Si load Q póngase en 1, en el momento que load Q se pone en 1, ya voy a poder pasar al estado S1. Y otra vez comparo. Ok, el estatus de Q está en 1 o está en 0. Ah, no, está en 0. Entonces haga cierta operación. No, está en 1. Váyase al estado S2. ¿Listo? Entonces, ¿es más claro, John, por ahí? Y Jorge también que estaba preguntando. Sí, sí, señor. Profe, pero digamos, dentro de esos, eh, no sé, rectángulos, ¿Cuál es de adentro los dos? ¿De van, la derecha o de la izquierda? el de la izquierda, el de la izquierda. De la izquierda Ahí estos se son colocan. estados. Estos Sí, son en los estados. estados se colocan dentro, digamos, no sé, M o se coloca multiplicador o qué se coloca acá adentro específicamente. No, recuerde que en este caso los diagramas ASM no nos estamos relacionando con los registros, estamos haciendo todo el proceso de la, digamos, la inteligencia que nos va a generar la operación. Sí, estamos traduciendo este algoritmo a las señales que realmente vamos a tener que controlar, porque este diagrama ASM nos va a llevar a un circuito. ¿Sí? Este diagrama SM nos va a llevar a una máquina de estados y esa máquina de estados ya podemos crear los mapas de Carnot, ¿sí? O por la técnica que resolvamos el problema, ¿sí? Nos va a crear el circuito, ¿sí? De esa máquina de estados que vamos a generar. ¿Listo? Entonces aquí no es que yo esté nombrando, aquí está M, aquí está A, aquí está Q, no, no, no. Lo que necesitamos aquí es ya traducir este algoritmo, ¿sí? De este algoritmo, si lo traducimos a ASM, ya de ASM lo vamos a poder pasar a un circuito, que es el que nos va a controlar. ¿Y ese circuito qué va a ser? La unidad de control, ¿sí? Ese circuito va a ser esta unidad de control que tenemos por aquí abajo. Mucho zoom. Esta que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces ya estamos llevando eso a un circuito físico. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Más claro? Sí, señor. Listo. Mm, mm, un segundo, yo, Jorge, estoy leyendo.
En un estado si empiezan en cero. Sí, sí, Jorge, pues necesitamos tal cual como hemos definido todas las máquinas de estados, ¿sí? Entonces, en las máquinas de estados necesitamos darle un inicio, un comienzo a esa máquina para que comience su ciclo, ¿listo? Entonces, necesitamos primero definir cuál va a ser ese inicio y cuál va a ser ese disparador, digámoslo así, también que nos va a dar esa señal oiga, necesito hacer la multiplicación, ¿sí? Entonces, note que aquí tenemos un disparador, que es esta señal X, ¿sí? Posiblemente necesitamos un disparador que nos va a decir, oiga, máquina de estados, comience por este lado. Están muy ligados, Camilo, están muy ligados. ¿Por qué? Porque el datapad es todos los registros que yo tenga y cómo voy a hacer mi, digamos, mi circuito físico, ¿sí? De dónde van a estar distribuidos mis registros, qué señales de control voy a necesitar, ¿sí? El diagrama ASM, ¿qué va a pasar? El diagrama ASM va a diseñar es mi sistema de control para yo controlar ese datapad. ¿Sí? Entonces yo tengo la parte donde estoy controlando tengo todo mi sistema de control, toda mi parte inteligente, toda mi lógica, ¿sí? La tengo ahí para controlar esos registros diciéndole, oiga, registro, pase la información, oiga, registro, mueva hacia la derecha, mueva hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ya estamos combinando las dos cosas, estamos combinando cómo físicamente, digamos, si diseñáramos esto, ustedes por ejemplo van a diseñar esto en VHDL, entonces tienen una entidad que sería un registro A, tienen otra entidad que sea un registro M, tienen otra entidad que sería un registro Q. ¿Listo? Esas entidades tienen unas entradas y salidas, ¿listo? Pero pues esa entidad solita con esas entradas y salidas no hace nada, ¿sí? Yo necesito un sistema inteligente, digamos, que me va a generar ese comportamiento de comunicación, de intercambio de información, de hacer las operaciones. ¿Cuál va a ser ese sistema inteligente? Este va a estar dado por el diagrama ASM o el diagrama de máquina de estados que me va a permitir controlarlo. Entonces ahí ya están totalmente ligados los dos. También, complementando un poco, Camilo, la respuesta que le acabo de dar, teniendo nosotros ya claro cómo es el esquema, cómo es el diagrama de flujo, eh, sí digamos que yo comenzaría por la parte de resolver primero el diagrama SM. ¿Por qué? Porque en ese diagrama SM voy a saber, listo, cuál es la señal, qué señales necesito para pasar de un estado a otro. ¿Sí? Entonces ya sé que esas señales que yo necesito de pasar de un estado a otro son las señales que me deben dar mis registros, ¿sí? O son las señales que me deben dar mi unidad de lógica para yo poder pasar de un estado a otro. Entonces, si vemos aquí en el diagrama que, eh, que hemos tenido del procesador, él tiene unas banderas aquí, mire, unos flip-flops, banderas que nos van a permitir tomar ciertas decisiones, ¿sí? Tiene también aquí estas señales, he hecho mucha énfasis en estas señales que son las que nos lo van a controlar. Entonces, dependiendo de esas señales, yo voy a poder tomar decisiones. Entonces, si el acumulador, digamos, ya tiene un valor de una bandera que me dice ya terminé, esa bandera, digamos, estatus acumulador en uno, ¿sí? Estatus acumulador en uno, cada vez que ese estatus acumulador, esa señal estatus acumulador esté en uno, quiere decir que terminó su proceso y ya tiene los valores guardados. ¿Listo? Entonces, esa señal es la que me va a servir a mí a decir a la máquina de estados, oiga, ya el acumulador está listo, puede enviar la información a el registro temporal. En este caso, nosotros tendríamos un registro A y un registro M. Entonces, acumulador está en uno, terminó. ¿Listo? Entonces, bien, ya puedo enviarle la información al registro M. M está en uno, ok, ya puedo iniciar el proceso de mi operación. ¿Listo? Entonces comienzo a hacer mi lógica aritmética. Ah, eso quiere decir que le tendré que enviar una señal a la unidad lógica aritmética diciéndole, oiga, está en uno en este estado. Ya aquí estamos describiendo, no tenemos descrito pasos, paso a paso. Eso quiere decir que ya llevaríamos ahí como 3 o 4 estados que nos hacen el problema. ¿Es más claro? Ah, bueno, pues nos vamos en el punto uno. Listo. Entonces ya creo que ya tienen un poco más claro el cómo hacer este punto. ¿Sí?
El siguiente punto es exactamente lo mismo, lo único es que estamos haciendo un algoritmo que permita generar la división por no restauración, pero es exactamente lo mismo. Listo, hacer el mismo proceso. Aquí entonces vamos a poner también datapath. Y creo que si ya resuelven el primero, ya el segundo va a salir, yo creo, ni siquiera en la mitad del tiempo. En un cuarto del tiempo ustedes ya tienen esa lógica en su cabeza y lo van a poder resolver muchísimo más rápido. ¿Listo? Luego dice que se requiere implementar una memoria de 64 kilobytes. El procesador cuenta con un bus de datos de 16 bytes con un bus de direcciones de 32 bits. Se tienen disponibles memorias de 8 kilobytes con registros de 8 bits. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces decimos ahí que tenemos un bus de datos de 16 bytes, de 16 bits. Eso quiere decir 2 bytes. Eso quiere decir que si yo envío la información, la tengo que enviar en 2 bytes. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Necesitamos 8K. Tenemos memorias de 8 kilobytes. ¿Listo? Entonces tenemos y necesitamos como tal implementar una de 64. Entonces, ¿cuántas memorias de 8 kilobytes yo voy a necesitar para implementar 64? Entonces, pues uno puede hacer ahí la operación, ¿cierto? No sé cuántas memorias hay alguno que tenga en 8, mente que ¿no? ya necesitamos 8, ¿cierto? Listo, bien, estamos 8. Listo. Pero tenemos una característica ahí y es que podemos transmitir no solo 8 bits, sino 16. Entonces, ¿cómo lo pensarían hacer? ¿Cómo se podría hacer ese problema ahí? Porque Camilo es muy enredado al taller, cuénteme. Profe, Sí, señor. es que siento que está muy enredado en el sentido de que, o sea, siento que no hemos tenido como que mucha práctica con los temas. O sea, la teoría ha estado perfecta, pero es que siento que ha faltado como práctica o como ciertos ejercicios como para poder realizar al menos la parte de memorias. Al menos yo en memorias me perdí a Ok, lo largo del bueno, sí, semestre. puede ser que memorias que en el momento, pues ya lo vimos hace un buen rato, ya han pasado algunas semanas y hemos tenido algunos festivos, entonces eso puede afectar. Entonces, vamos no voy a resolverlo como tal todo, voy aquí a conectar esta vaina y hacemos otra, como el ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que vayan teniendo Pero un ese, poco más claro el problema. Señor, ¿alguien está hablando por ahí? Creo que era Leonardo. Listo, déjenme desconecto esto de acá. Bueno, características a tener en cuenta cuando vamos haciendo un ejercicio entonces de las memorias. Entonces nosotros hablábamos que necesitamos primero identificar cuántas posiciones de memoria podemos alcanzar, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuántas posiciones de memoria? Entonces hablábamos que, miremos a ver si esto me pinta bien. Hablábamos que podemos tener un registro, perdón, un registro, sí, una memoria, ¿sí?
Aquí, acá. Entonces, una memoria como tal que es. Hagan de cuenta que esto es como si fuera un arreglo. ¿Listo? Entonces tenemos las diferentes posiciones. ¿Sí? Esto es una memoria M, y hablamos como si fuera un arreglo. Mi letra está horrible, pero quiero que arreglo. Con este sistemita es un poco más difícil. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en esa memoria. Tenemos diferentes posiciones, ¿sí? Entonces está en la posición 1, ¿sí? La posición 2, la posición 3, la posición 4 y así sucesivamente. ¿Sí? En esa memoria que teníamos, nosotros tenemos bits que estamos guardando. Entonces decíamos que esos bits son la palabra que vamos a guardar. Entonces vamos a tener memorias que son de 8 bits, ¿sí? ¿Sí? Entonces 8 bits, ¿sí? O normalmente nosotros no hablamos de cuántos bits tenemos una memoria, nosotros hablamos de bytes, ¿cierto? Entonces, inclusive las que ustedes compran, ¿sí? Para sus celulares, ustedes necesitan saber en gigabytes cuánto tiene eso. Entonces, hablamos es de bytes. ¿Listo? Entonces, sabemos que 8 bits es un byte. ¿Listo? Entonces, tenemos esta característica. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a ser la palabra que puede almacenar. ¿Listo? ¿Qué otra cosa característica tengo? Tengo las posiciones, diferentes posiciones de memoria. ¿Listo? Entonces, si me dicen que tengo una memoria M de características de 1024 bytes, ¿sí? Tengo una memoria M de 1024 bytes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Eso quiere decir que tengo 1024 posiciones de memoria aquí y como lo estamos nombrando en bytes aquí, entonces vamos a tener que es bueno, tenemos que saber la característica de, bueno, cuánta información me guarda por palabra. Entonces, por defecto, digamos por eh, estándar, podemos considerar que cada palabra va a ser de un byte. ¿Listo? Si tenemos unas características diferentes, ¿sí? Por ejemplo, entonces que esta memoria nos dijera, no, yo guardo palabras de 2 bytes. Yo guardo palabras de 2 bytes. ¿Sí? ¿En qué me va a afectar esto? Esta característica, si me dice que guarda palabras de 2 bytes, eso quiere decir que tiene menos posiciones aquí, 1, 2, 3, 4, va a tener menos, porque él está guardando en bytes más información, está guardando, por cada posición está guardando 2 bytes. Entonces esta memoria, si yo la pintara, en esta posición de memoria tengo el byte 1 y tengo el byte 2. ¿Listo? Entonces en esta posición 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta la posición n. ¿Sí? Byte n1, byte n2. ¿Listo? Listo. Entonces, ya ahí tendría, si tengo por ejemplo esta característica que es 1024 bytes, sé que guarda 2 bytes por cada posición, eso quiere decir que cuántas posiciones podría tener, si esta es mi capacidad total. 512. Exactamente, tendría 512 posiciones. ¿Listo? ¿Qué me va a afectar ahora estas 512 posiciones? Ok, yo necesito decirle al sistema, decirle cuando voy a leer esta información, yo necesito decirle, oiga, léame la información de 1, léame la información de 2. Entonces yo necesito darle unas ciertas señales o unas ciertas direcciones. En realidad, más que señales, son direcciones. Y ahí es donde entra nuestro
bus de direcciones. ¿Listo? Entonces ahí es donde entra que necesitamos ese bus de direcciones. ¿Cómo vamos a calcular ese bus de direcciones? Dependiendo de las posiciones en las cuales queramos llegar. ¿Sí? Necesitamos llegar a ciertas direcciones, dependiendo de esas posiciones a las cuales queramos llegar. Entonces, si vamos a llegar a 1024 posiciones, vamos a hacer el primer caso, este caso de acá, donde tenemos entonces una memoria de 8 bits, de un byte de el arreglo, cada palabra es de un byte, ¿sí? Y tenemos una memoria de 1024, entonces vamos a llegar a 1024 posiciones. ¿Cuántos bits necesita tener mi bus de direcciones? ¿Sí? Address bus, ¿sí? Mi bus de direcciones, ¿cuántos bits para yo llegar a 1024 posiciones? 10. Entonces serían 10, ¿cierto? Entonces con 10 bits, 10 bits. ¿Por qué 10 bits? Pues si voy a la posición 0, ¿sí? Posición 0. Si voy a la posición 0, mis bits, mi address bus va a tener los valores de bits 0, 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Voy a mi posición 1. Va a ser 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a mi posición 1, ¿listo? Entonces, este address bus, ¿quién me lo va a dar? Tengo una limitante en eso, ¿sí? ¿Quién me lo va a dar? Desde el procesador tenemos unas ciertas líneas de control del address bus que van a salir a esa memoria, ¿sí? Van a salir a esa memoria con cada una de estas posiciones. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo configurado eh, las limitantes que tengo. Si por el contrario llegáramos y utilizáramos esta memoria que tenemos aquí, de 512, ¿sí? ¿Cuántos bits yo necesito para llegar a 512 posiciones? 9. Eh, ¿Serían cuántos? 9. 9 bits. Entonces, con 9 bits en mi address bus, yo puedo llegar a esas 512 posiciones. ¿Listo? Entonces queda claro los conceptos que estamos verificando, ¿sí? Un poco más claro Camilo, que es el que tiene las dudas, que está un poco confundido. Profe, respecto al bus de datos y el bus de direcciones, o sea, el bus de datos dice que es de 16 bits y el de direcciones de Listo. 30. No, listo, ya miramos y ya, porque ahí el problema que yo les puse es un poco más allá. Listo, pero necesito que este concepto aquí de la cantidad de posiciones, la palabra que estamos definiendo, ¿sí? Y esa cantidad de posiciones, ¿cómo nos va a afectar ese address bus? ¿Cómo vamos a poder llegar a ellas? Quede claro. ¿Queda claro? Si tienen dudas, pregunten, sin problema, sin miedo. Profe, respecto a eso, dice que hay que crear sería un decoder, ¿no? Eh, Sí, casi siempre me quedo, sí, no puse decoder, puse que encoder. sí, profe. Ah, ok. Sí, un Digamos, decoder. esos bits que uno necesita, o sea, esos 9, digamos en el caso de las 1024 posiciones, esos 10 bits van al, al, ¿cómo me voy a entender? Al decoder. Note que depende, el decoder lo vamos a necesitar dependiendo de la distribución de memorias que tengamos. Si estamos hablando que en este caso, que tenemos únicamente 1024 posiciones, ¿sí? Y ya tenemos un address bus de 10 bits, entonces pues no vamos a necesitar el decoder ahí, porque directamente se va a poder conectar a una única memoria. Recuerde que el decoder cuando lo utilizamos, cuando ya tenemos unos arreglos un poco más grandes de memorias, en donde, por ejemplo, tenemos un bus de direcciones creo si mal no estoy, les puse de 16 bits, ¿sí? Un bus de direcciones de 16 bits y podíamos llegar y ampliar esa memoria o distribuirla. Entonces, distribuirla era que, oiga, no, ya no tenemos 1024 posiciones, sino que vamos a tener varias de 512 posiciones. Entonces, vamos a necesitar más memorias, vamos a necesitar más memorias colocadas ahí. Entonces, tendría que yo colocar cuáles voy a encender y cuáles voy a apagar, ¿sí? Entonces, algunos de los bits
del bus de direcciones iban directamente a la memoria y otros bits iban a decirme qué memoria iba a encender. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues sí, profesor, nosotros lo habíamos planteado, digamos que unos bits, una cierta cantidad de bits, iban para lo que eran las direcciones y los otros bits iban para lo que era el encoder, el decoder. Exactamente. El decoder. Sí, señor. Tal cual. Pero Así esos, es. esos bits son los bits del bus de direcciones, ¿cierto? Sí, claro, porque hace parte de la dirección. En la dirección que le estoy diciendo, qué posición de memoria voy y a qué memoria voy. Entonces, Listo. entonces hagamos el ejercicio ahí. Camilo, la duda que tenía, ahí vamos mejor. Mm, Sí, profe, gracias. Listo, entonces sigamos con esto mismo de las memorias. Listo, entonces voy a abrir otro aquí. Entonces ahora necesitamos, ¿qué necesitamos nosotros? Acá. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué necesitamos nosotros? Entonces nos dicen que necesitamos llegar a una memoria que tenga una capacidad de 64 kilobytes, ¿cierto? Listo, entonces, y nos dice que tenemos varias memorias de 8 bytes, de 8 kilobytes, ¿cierto? Y que en cada una de estas estoy guardando palabras de 8 bits. Estamos especificando todos los datos ahí. Normalmente a uno solo le dicen 8 kilobytes y ya por defecto, entonces uno debe decir, ok, son 8000 posiciones de 8 bits. ¿Listo? Pero estamos especificando bien esto. Tenemos, ¿qué más? Tenemos un bus de datos de 16 bits. Eso quiere decir que yo voy a poder transferir información de 10 hasta 16 bits. Entonces, si queremos colocar esta configuración, ¿sí? Lo más robusta posible, entonces aquí tenemos un procesador, ¿sí? Un microprocesador, ¿listo? ¿Y qué vamos a tener? Entonces, ¿cuántas memorias necesitamos para llegar a 8 kilobytes? ¿Listo? Necesitaremos 8 memorias. ¿Listo? Entonces aquí podemos colocar una memoria 1, 2, memoria 3, 4, 5, 6, y aquí ya me enredé un poco, se me acabó la hoja. Creo que puedo ampliarlo acá. Memoria 8. Cada una de estas memorias tiene 8000 posiciones. ¿Listo? ¿Cuántos bits voy a necesitar de mi bus de direcciones para llegar a 8000 posiciones? 12, creo. 12 bits. Ok, No, entonces, ¿qué va a pasar? 13, profe. 13 bits. Listo. Entonces, de aquí van a salir 13 bits. Eso quiere decir que va a salir del A0 a A12. ¿Cierto? Va a salir de A0 a A12. ¿Qué otra característica me está diciendo? Oiga, necesito transferir hasta 16 bits, ¿sí? Entonces, que mis palabras puedan ser de 16 bits. Pues yo aquí puedo crear, aquí tenemos ya 8000 posiciones aquí. Aquí puedo crear una M1, digamos, este puede ser A, este puede ser B, ¿sí? Y entonces este también, que es de 8000 posiciones, puede ir acá. ¿Listo? Y aquí voy a tener mi bus de datos. ¿Sí? Bus de datos. ¿Listo? Este bus de datos va a estar complementado
con esta parte de acá. ¿Sí? Estos dos me van a conformar mi bus de datos. ¿Sí? Esto también hace parte del bus de datos. El uno me da el byte más significativo, el otro me da el byte menos significativo. ¿Listo? Una vez ya tenemos esto, aquí nos sobraron unos bits, ¿sí? A 12. ¿Qué nos dice el ejercicio? Solo harían que los profe 20 bits, ¿ok? De 19 bits. Un segundo que no sé cuánto les puse ahí. Bus de dirección. De 32 bits, sí, puse un bus gigante. Entonces aquí me sobran un montón de bits. No necesito utilizarlos todos. Yo necesito llegar a cuántas posiciones. Una, dos, tres, a 8 posiciones. ¿Con cuántos bits yo llego a 8 posiciones? ¿Con Con 3. 3? Con Entonces puedo aquí colocar 1, 2, 3. Estos también hacen parte de mis direcciones. Entonces aquí va a ser A13, A14 y A15. ¿Listo? Aquí voy a tener otras direcciones que sobran. A16, 18, 19, 20. ¿Sí? ¿Para qué me van a sobrar esas? Sí. Si es necesario conectar más memorias, yo voy a poder ampliar esa capacidad de esas memorias. Estos bits, ¿qué van a hacer? Este bit me va a prender esta señal M1, ¿sí? Entonces, cuando esto esté todo en 0000, este bit va a estar va a encender esta memoria, ¿listo? El bus de direcciones de A0 a 12, ¿a dónde va? Va a ir a todas. ¿Qué me falta? Me falta crear aquí M2, B, M3, B, M4, B, M5, B, M6, B, M7, B y M8B. ¿Listo? El bus de direcciones va acá, también a esta. Profe, no entendí esa parte porque hace memoria, digamos, A y luego B. ¿Qué pasa? Cada una de estas memorias estoy diciendo que tiene 8 kilobytes y me está guardando cada una palabra de 8 bits. Pero yo tengo un canal de comunicaciones en donde mi bus de datos puede estar conformado por hasta 16 bits. Estos dos que están acá me pueden transferir 16 bits. Entonces yo puedo llegar y tener palabra más significativa, palabra menos significativa. ¿Sí me hago entender? Puede ser que, por ejemplo, aquí tenga solo el número, no sé, 200, 100, ¿sí? Únicamente estoy utilizando mi primer byte, ¿sí? Entonces me va a transferir 0000 en uno y en el otro me va a transferir el byte menos significativo, ¿sí? Pero estoy utilizando, tengo la capacidad de guardar hasta 16, 16 bits. ¿Sí me hago entender? Ah, ahora sí, sí, señor. ¿Sí? Sí, tengo la capacidad de guardar 16 bits. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya sé que en mis posiciones de memoria todos van a estar de A0 a 12 y si yo necesito encender alguna de las memorias, necesito, ok, mi posición, según mi mapa de memorias, yo sé que la información la tengo en las memorias M1, ¿sí? Entonces voy a decir, ok, si la tengo en M1, A13, A14, A15 van a ser 0 y voy a buscar exactamente en M1. M1 se conforma por A y B, en exactamente en M1 de 0 a 12 qué bits debo utilizar. Entonces aquí también es en este deco, ¿sí? En este decoder, aquí va a salir también una memoria. Voy a cambiar de colores también, a ver si nos mejora un poco. Este. Entonces aquí va a salir la información y me va a encender la memoria M1, M2.
M3, M3. M5 a M5. M6 también tiene otra señal. M6, ¿listo? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, eh, aquí ya entonces está comunicando las señales, ya las estoy distribuyendo y además, pues en mi bus de comunicaciones, mi bus de datos va a ingresar aquí para cada uno. Recuerden que únicamente tenemos unos canales físicos, no podemos tener un canal por cada memoria porque si no eso sería inmanejable y también sería poco útil si quisiéramos ampliarlo o disminuirlo. ¿Listo? Entonces tenemos un solo canal, entonces vamos transmitiendo la información. ¿Queda un poco más claro de cómo abordar el ejercicio? ¿De cómo se mezclan todos esos conceptos? Profe, esa sería como la parte A Esa es la parte B, ya la solucionó el profe. o la Ya parte... el profe le dice Ya le hice el ejercicio, ¿qué más quiere? Diseño de encoder, sí, sí, ya el diseño del encoder creo que ese es fácil, eso ustedes ya son cracks haciendo esa vaina. Y considere cada una de las señales requeridas para el control de la memoria y realice un gráfico de las mismas. Sí, es este ejercicio. Bien bonito, ¿no? Pues ustedes ya lo hacen con calma, verifican muy bien las señales que tienen ahí, pero pues ya estaría, ahí sí sería el ejercicio que se tendría que abordar. ¿Listo? Pues ¿Más eso claro sería la para parte todos? B, ¿sí? Profe, respecto al 4 yo le había enviado un correo, digamos que no sé qué instrucción haya para desplazarlos, para determinar el bit menos significativo del registro Q. Ok, implemento utilizando las instrucciones de operación de multiplicación, utilizando el algo. Ok. Ok, es una buena pregunta, man. Es una buena pregunta porque como tal tendríamos que hacer una comparación, ¿sí? No comparando solo un bit, el registro Q, sino que habría que ingeniar una condición porque el bit de pronto no nos lo va a comparar, pero sí tendríamos que generar una condición para que nos compare ese exactamente en qué está ese bit. ¿Cómo la podríamos hacer? ¿Contra qué lo compararíamos para extraer únicamente ese bit y tomar la decisión? ¿Qué operaciones yo puedo utilizar? Por ejemplo, tengo una AND posiblemente y luego hacer una comparación después del resultado de la AND. ¿Sí? Digamos, si tenemos una comparación, necesitamos determinar si el bit menos significativo está en uno o en 0 de cierto registro. ¿Qué pasa si comparamos ese registro, ¿sí? Y hacemos una comparación hacemos una instrucción con una AND. Entonces decimos ese registro con una operación de una AND, pero esa operación de esa AND, ¿qué va a tener? Va a tener un número que sería 0, 0, 0 y un 1 en el bit más significativo, en el bit menos significativo. Si el registro en Q está en 0, ese resultado me va a dar 0. Si el registro Q está en 1, ese resultado me va a dar 1. ¿Cierto? Ah, ok, o sea que habría que crear un registro y asignarle un valor de una vez. Habría que crear un registro o sí, se podría considerar un registro. Aquí ya estamos como en más alto nivel, ya el cuarto punto es de más alto nivel, ya estamos hablando de assembler, entonces podemos colocarle el número. Recuerde que hay unas ciertas instrucciones que podemos colocar un número. Entonces, podríamos de una vez Ok. compararlo con ese número, Ah, ok, sí, sí, ya, ¿sí? mejor. Entonces, podría ser esa una de las maneras. Listo. Espera,
La otra pregunta era respecto a si había digamos, algún comando, alguna instrucción del procesador Ujú. para desplazar 2 bits hacia la derecha. Tenemos unas de desplazamiento, instrucciones de rotación Es que eh, que las está, podríamos utilizar, señor. pero digamos, en sí el carry y el registro se rotan entre ellos dos, digamos, no rota porque, digamos, en el caso de la suma y movimiento es interacción entre el registro A, el registro Q y el carry, ¿sí? O sea, son 3 cosas. Ok, Las instrucciones de rotación están entre un registro y un carry. listo. Voy a un segundo, miremos. Mm, mm, mm. ASR. ASR nos podrá permitir generar el movimiento a la derecha y LSR me permite generar el movimiento a la izquierda. Entonces puede buscarlas, las ASR o las LSR. ¿Sí? Como les decía, voy a compartirles esta página que acabo de encontrar. Yo no me sé todas las instrucciones, pero pues cada vez que, pues uno va a resolver el problema, pues tiene que comenzar ahí a hacer una investigación y también va a depender del procesador, ¿sí? Entonces yo les mostraba el otro día el manual del procesador que ustedes van a utilizar, la STM, ¿sí? Y ella nos da unas ciertas instrucciones que tenemos aquí. Miren que aquí tenemos Arithmetic Shift Right. Arithmetic Shift Right by n bits moves the left hand 39 bits, 32 n bits of a register to write n places. Entonces aquí nos está diciendo cuántos lugares tiene la instrucción, nos va a permitir colocar un número n donde el registro lo vamos a poder mover ese n número de veces, entonces a través de esa instrucción. ¿Listo? Esto está aquí considerando 32 bits, pero entonces nos va a permitir con este número n que le colocamos en la entrada moverlo a esa cantidad de posiciones. También tenemos para la izquierda Logical Shift Right, perdón, Left, Logical Shift Left. Aquí tenemos para la izquierda para podernos hacer el movimiento a la izquierda. ¿Listo? Aquí tenemos las otras que vimos, ROR, Rotate Right, entonces que nos hace las rotaciones. Profe, pero digamos en el caso de que sean como rotar a la derecha, pero digamos lo que estaba, el bit menos significativo del registro M, no, el registro A, perdón, empieza a escribir en el registro Q. Sí, el registro A comienza a escribir en el registro Q. Sí, porque, o sea, No, cuando empieza a moverse hacia la derecha, el primer bit, el bit menos significativo del registro M, pasa a ser el más significativo del registro Q. ok, sí. Mm, A ver, vamos a volver al ejercicio. A ver. Es chévere porque cuando ya los problemas son reales, ya se pone más interesante. ¿Qué lo hice? Aquí. Aquí tenemos este movimiento. Estoy pensando, estoy pensando.
Lo podemos resolver habría dos maneras. Entonces, la primera manera sería resolverlo considerando cada uno de esos registros, pero es decir, si consideramos cada uno de los registros separados, ¿sí? Entonces, hacemos los movimientos y necesitamos posiblemente un registro temporal en donde vayamos guardando ese bit que nos va sobrando, digamos, cuando va pasando de A a Q, que es el bit menos significativo de A, va a ser el más significativo de Q. Esa sería una manera. La otra manera es resolviéndolo considerando que el registro CAQ es un solo registro completo, ¿sí? Ese registro CAQ es un registro completo, donde si por ejemplo hacemos una operación de 4 bits, ¿sí? Una multiplicación de 4 bits, AQ, pues estarían conformando un registro de 8 bits y ahí ya podemos hacer ese movimiento. Con el bit menos significativo C, con el bit más significativo C, que sería el carry, estarían haciendo entonces un registro de 9 bits. ¿Listo? Entonces, ahí que tengo que poner atención y es cómo voy a guardar la información de A cuando la vaya retroalimentando. Entonces, cuando yo vaya a guardar esa información en A, ¿sí? Tengo que enviarle esa información de una manera adecuada para que solo entre en A. ¿Sí me hago entender? Entonces, posiblemente necesitaré hacer algo así como lo que estamos hablando ahorita de una AND que solo me pase los bits en la posición que yo necesito para no afectar el resto del registro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar esta operación A igual a A más B más M? ¿Listo? Entonces, creo que la manera más adecuada es hacerlo con CAQ, este CAQ, como un registro completo. ¿Listo? Sí. Profe, qué pena una pregunta. Es que puse ahí un código por el chat. No sé Ya miro, ya si. miro, ya miro, ya miro. Vale, porque no, pues no sé si la instrucción esté bien. Miremos. Ok. Voy a resolver preguntas antes Jorge, de un segundo para 16 bits. Ok, primero, usted estaba preguntando la frecuencia de reloj. Por aquí estaban de 2 MHz, no les puse la frecuencia de reloj y eso sí es No, profe, fundamental. en el Listo, taller. Sí, considerémosla entonces Señor, no, que en la versión que usted estaba proyectando era de 10 MHz, creo. Sí, a ok, nosotros no nos parecía, pero pues tomamos los de las clases que son de 2 MHz. ok, ¿lo hicieron con 2 MHz? Sí, Listo, señor. entonces si lo hicieron, Sí, no, sin señor. problema, si lo hicieron con 2 MHz no hay problema, me dejan claro que lo hicieron con 2 MHz, con eso sí, cuando yo estoy verificando las cuentas, me da la misma operación, ¿listo? ¿Será que no les envié este? Es que tengo varias versiones, vean, esta es la versión 3 de este taller, entonces, no sé, yo creo que les envié este, bueno. La otra es, para realizar un bucle, mm, bueno, Jorge, la parte del bucle es mejor hacerla con las instrucciones de salto, con las de rama. ¿Por qué? Porque estas instrucciones de rama nos van a permitir, esas instrucciones dependen de una condición. Sí está bien hacerlo con ese comparador, pero recuerde que esas instrucciones de rama tienen unas señales de estatus que nos van a decir, oiga, cuando llegue a tal valor, cuando tal estado llegue a tal valor, a un X valor, va a dejar de ejecutarla. Mientras tanto, va a hacer el salto. Entonces, aquí creo que Juan Felipe le estaba diciendo, utilizó una JNZ, ¿sí? Entonces,
Esas serían las instrucciones que nos permiten a nosotros llegar hasta cierta posición. Hagan de cuenta que están haciendo, tienen una pila de instrucciones, una encima de otra, ¿listo? Y van ejecutándolas de arriba para abajo. Entonces van ejecutando la primera, la segunda, la tercera. Llegamos a una instrucción JNZ que nos dice, oiga, cuando cumpla la condición que, no sé, la comparación sea igual a 0, va a saltar y va a seguir con el siguiente proceso. Mientras tanto, devuelve a hacer la instrucción primero. ¿Listo? Entonces, la idea aquí es utilizar esas instrucciones de rama para poder hacer ese bucle. ¿Ok? Profe, sí, señor. Y ahí en ese caso se utilizaría un contador para, digamos, disminuir la... Sí, recuerde que también hay unas orden. instrucciones de decremento. ¿Se acuerda? Un DCR. Hay unas instrucciones de decremento. Miren, ahí Juan Felipe estaba Ok, colocando. ok, ok. Ese lo que va a hacer es disminuir en uno, disminuye en uno, disminuye en uno, disminuye en uno. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, esa sería como la manera de poder generarlo ahí. Sé que ya hay instrucciones también que posiblemente ya han encontrado, hay instrucciones que ya tienen ya toda la multiplicación hecha, pero la idea es que aquí lo hagamos como paso a paso para que entiendan cómo es dentro del procesador esa instrucción, cómo hace ese proceso dentro del procesador la instrucción. ¿Listo? Es decir, que esa multiplicación está contenida por varias instrucciones allá adentro. Profe, el segundo punto, o sea, la parte B sería como los cálculos de tiempos. La ¿Ya? parte B sería los cálculos de tiempo. Ustedes ya tienen un chorrero de instrucciones para cumplir esa multiplicación. Ok, ¿cuánto se demora en ejecutar eso si yo tengo un reloj de 2 MHz? ¿Listo? Entonces, Vale. por eso también les puse unos ciclos ahí. Entonces, ustedes van a decir, oiga, no, esto se demora 10 segundos. Imagínense que una multiplicación se demorara 10 segundos. Entonces, uno dice, no, es muy largo ese tiempo. ¿Listo? Quiero que tengan esas magnitudes, quiero que aprendan a calcular esas magnitudes sin esos contadores de tiempos ahí. Cuando se refiere a ciclos, se refiere a ciclos de reloj, ¿cierto? Ciclos de reloj. Ya ahí estamos hablando exactamente de ciclos de reloj. Ahí vale, Es gracias. decir, periodos. Un ciclo de reloj es un periodo. ¿Más preguntas? Profe, el parcial va a ser de este tipo, ¿cómo va a ser? Sí, tal cual. Pues ustedes ya hemos tenido algunos parciales, ya saben cómo lo manejo yo. Es basado en lo que hicimos en el taller. eh, Está el parcial y pues calculado para que ustedes lo resuelvan en las 2 horas. Que entonces va a ser así tipo ejercicios, ¿no? O sea, Sí, porque yo sabes que siempre, era lo conceptual, como, yo siempre Profe, pongo ejercicios de tal manera que puedan desarrollar la parte conceptual con esos ejercicios, es decir, que tengan que pensar en cómo implementarlo. profe, ¿y este taller para cuánto tiempo estaba planeado? Porque Este taller normalmente yo lo dejaba para una semana, pero creo que lleva más de una semana, ¿no? si valimos en este taller, en ese parcial nos va a ir. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, pues ayer nosotros subimos el taller, sí, pero pues, no sabíamos si estaba bien o estaba mal. Sí, Entonces, ahí cómo podemos hacer para mostrarle a su merced que si estamos bien o estamos mal. pues Porque, Pues ustedes ya adelantaron bastante. Ayer como a las 10:30 les envié un correo diciéndoles, oiga, listo, se lo pueden entregar hasta el sábado. ¿Sí? No sé si todos vieron su correo, pero ahí está que lo pueden entregar hasta el sábado. Entonces, según lo que hemos hablado hoy, ustedes ya pueden validar, oiga, voy por buen camino o voy por mal camino. Realmente, según lo que hablamos en la clase de hoy, en esta sesión, no, estoy mal, tengo que repetir la idea es que resuelvan esas dudas, ¿sí? Que esta sesión era para eso. No les voy a solucionar todo el taller, en esta sesión, sino que quiero que resuelvan todas las preguntas que tengan. Sí, es para eso. 29 de mayo. Me preocupa es que he escuchado participar como a 5 o 6, pero somos más o menos unos 25 en el curso y el resto estaba muy callado. No les dé pena preguntar, no se queden con las dudas, por favor. Profe, otra pregunta acerca del código. Es que en unos ejemplos que yo había visto, ¿Sí, tenían señor? las declaraciones con la variable. Antes de la variable habría una letra R. No sé si, digamos, sea por el ejemplo o sea por alguna, o sea, que es importante agregar la R. Uy, nos tocaría ver, Jorge, exactamente el problema y también dependiendo
de qué arquitectura estén tomando el ejemplo. Entonces nos tocaría mirar específicamente por qué están tomando esa letra R. La nomenclatura normalmente es estas tres eh, nombres de la instrucción, estos tres primeros, digamos, caracteres que nos dan el nombre de la instrucción y el resto son los parámetros de entrada, pero pues tendríamos que ver puntualmente la fuente de información, de dónde está, a ver qué nos dice con respecto a esa nomenclatura. Muchas veces varios fabricantes utilizan eh, diferentes maneras de representar el código. Aquí ya estoy abriendo su documento. Es que ahí en ese caso, en la mayoría de ejemplos, pues tienen la letra R antes de la variable, pero pues no sé si Ah, era, ok, antes digamos, de la variable RB. mm, y por ejemplo ahí también representan, Pensé que la instrucción, ok, es en ah, ok, en ok. la variable. No dice, pero ya viéndolo como está aquí definida, es el registro. Registro A, registro B, Sí, registro, debe Ah, ok, ser ok. de registro. ¿cierto? Es el registro. Sí, miren que es los mismos registros que nosotros hemos utilizado como A y B, pero está como más explícito. Ese nombre sí puede ser cualquiera. Lo que sí es como único, esas son las instrucciones de la derecha que están en mayúsculas, que se la da de ADD, B, ADI, MOV, MVI, que ya es como el estándar. ¿Listo? Profe, y para la representación, por ejemplo, en las comparaciones con números puntuales, o sea, por ejemplo, con cero o con uno, cuando el valor toma ese valor, ¿se utiliza el numeral para representar número? O, Ah, normalmente se utiliza es la representación o hexadecimal o la representación en bits ya en el código. Entonces, uno, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo siempre les he colocado cuando lo colocaba en el tablero, cuando estábamos en la clase allá o cuando lo hicimos aquí un poco remoto, 0B0000? Entonces, eso es para representar que el bit estaba representado en bits, ¿listo? O 0x00 es que estaba representado en hexadecimal. Entonces es más para eso. Aquí lo que estoy notando es para las diapositivas, lo está colocando es que es un número uno, ¿sí? Ahí lo representa como un decimal, lo está representando como un decimal. Entonces, por ejemplo, estoy en la diapositiva 8 donde dice bucles. Bueno, hagámoslo así. Estoy en esta diapositiva, aquí donde está el bucle, entonces aquí está representando es un número uno, un número 10, ¿sí? Y mire que aquí, comparación con 10, sí, claro, mire lo que está haciendo, lo está llevando al código C de cómo se vería en ese código C y aquí le está diciendo es, estoy aumentando en uno, ¿sí? A R0, R0, estoy aumentando en uno, estoy comparándolo con el número 10. Aquí hay una instrucción profe, que, por y ejemplo, no hemos visto, que es un lo otro, bucle. por ejemplo, es ahí en las instrucciones de sumar, o sea, por ejemplo, del acumulador de la primera instrucción o la primera variable sería en donde se quiere guardar lo que uno le está adicionando, ¿sí? Sí, mire que aquí lo que está, ¿qué es esta instrucción I más que la utilizamos en C? Esto es I igual a I más 1. Entonces aquí lo que está diciendo es, la voy a guardar, esta sería mi variable I, y le estoy sumando I más 1. ¿Sí? Ah, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Profe, ahí en la multiplicación, ese n que va disminuyendo, hay que inicializarlo en algún valor. Normalmente sí, aunque noten que ya estamos muy ligados a la cantidad de bits que vayamos a trabajar. ¿Dónde están mis operaciones? Aquí. Si vamos a hacer una operación de 4 bits, un multiplicador de 4 bits, estamos limitados a esos 4 bits, ¿cierto? Los registros son de esos 4 bits, es decir, yo no hago un multiplicador de 4 bits, perdón, de 4 bits que luego me va a permitir multiplicar 8. ¿Por qué? Porque físicamente mis registros están de 4 bits. ¿Listo? Entonces físicamente voy a tener como unos limitantes de generar ese resultado. Entonces siempre ese número va a ser como un estándar no, un valor por defecto, ¿sí? El cual voy a ir decrementando. Entonces sí, más que definirlo en el algoritmo en algún punto en un registro, sería más bien tenerlo como una instrucción
fija, digamos que va a ir siempre va a disminuir de 4 a 1, siempre va a ir disminuyendo así dentro del ciclo. Por ejemplo, en este caso, como el procesador de 8 bits, entonces n va desde de 7 a 0. Exactamente, tal cual. Ah, ok. ¿Listo? Profe, en ese caso, ese n se puede declarar como si fuera un arreglo de 3 bits, Sí, digamos. se podría declarar como un arreglo de 3 bits en el cual vamos a Cada vez hacer que un se decremento. Sí, a uno. sí, se puede. Sí. Ah, listo. Gracias. Profe, también se podría de manera decimal. O sea, por ejemplo, entrar la variable de manera decimal y irle Entrar, diciendo de a uno. como así de decimal, no entiendo. Ah, bueno, como listo, en formato decimal, Sí, leyéndolo. señor. Pero en el registro N, ¿se refiere? Sí, sí, señor. O sea, digamos, yo introduzco en sí ya la variable, no en código binario, sino como decimal. Ah, ok, pero Digamos, en estamos el... hablando de hacerlo en instrucciones. sí, sí, señor. Sí, sí, claro que se puede. Toca colocarlo. A ver, eso ya va a depender muy del compilador, en realidad. Va a depender mucho del compilador. Si nos permite que esta variable la podamos definir decimal, ¿sí? Pues yo hasta el momento en lo que les he mostrado las hemos definido las hemos definido en hexadecimal, ¿sí? Porque es como la manera en que estamos representando los bits de esa variable. ¿Listo? Pero sí se podría en decimal. Lo único es que tendríamos que ver, dependiendo si la vamos a implementar, en el compilador que lo vayamos a implementar, que nos esté permitiendo colocarlo decimal, o si necesitamos darle una nomenclatura distinta. ¿A qué me refiero con una nomenclatura distinta? Decirle, ok, este número, normalmente cuando uno, por ejemplo, lo pone dentro de los compiladores 1, 0, él sí lo va a tomar como un 10 decimal. Sí, si lo ponemos 0B10, él lo va a tomar como binario. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede? Sí se puede, va a depender del compilador. En este Vale, momento, profe. lo que yo les he dicho, todo ha sido hexadecimal. Voy a hacer una ronda aquí rápidamente. Acá. Profe, este Meet, ¿dónde queda guardado? Normalmente, una vez termina la sesión, les llega un correo, entonces, sobre el Meet. Si no les llega el correo, pues a mí sí me está llegando un correo donde tengo la dirección y se los envío. Yo me había pedido que subiera estos videos. Voy a comenzar a subirlos, sino que toma un tiempo, John, de subirlos más o menos me está tomando como una hora hacer el proceso, porque mientras que los descargo, los subo, tengo que ponerle ahí unas características, entonces me está tomando como una hora subir el video, porque son bien pesados. Entonces, pero los voy a comenzar a subir, los que me quedan faltando. Vale. Leonardo me tiene preocupado en el chat porque dice que ya perdimos, que está mal. Cuénteme sus dudas, Leonardo. Leonardo, puede abrir su micrófono. Lo queremos escuchar. Leonardo está en la universidad, están en las salas allá. Eh, bueno, Leonardo. No, pero
Pues la idea del taller siempre, que siempre han sido, siempre son talleres largos, ustedes ya han tenido varios, ya este creo que es el cuarto, quinto taller que yo creo que les dejo. La idea es que se puedan resolver la mayor cantidad de dudas de tal manera que pues estén muy preparados para el examen. Para mí, mi idea del taller es que sea tan difícil que el examen pueda ser un poco más suave. ¿Listo? Entonces es por eso que lo pongo de esa manera. Y pues estas sesiones que hacemos es para que resuelvan esas dudas, ¿listo? Si tienen más dudas, si esta tarde les salen más dudas, escríbanme que estaré atento a sus correos, ¿listo? Puede que me demore un poco, hay veces los respondo de una, puede que de pronto necesitemos una sesión más, yo miro si la puedo abrir. He tenido bastantes ocupaciones en la oficina, pero si puedo abrir una sesión, así como lo hicimos algunas con Camilo, creo que con John también lo hemos hecho, con Juan también lo hemos hecho, entonces la abrimos, no hay ningún problema. ¿Listo? Lorena, ¿cómo te ha ido con el taller? Bien, profe, ya aclaramos más dudas con esto, lo del punto 4. Ah, listo, perfecto, listo. Cualquier duda me van comentando. Eh, María Camila, ¿cómo van con el taller? ¿Cómo les ha ido con las dudas? Otra cosa, recuerden que también el taller es de parejas, entonces la idea que sea de parejas es que se ayuden, ¿sí? Si las dos personas tienen dudas, pues pregunten, pero la idea es que también se ayuden, ¿listo? Raquel, ¿cómo te ha ido con el taller? Bien, sí, señor. ¿Bien? Muy bien con las dudas de hoy. Quedó Ok, resuelto. ok, listo. Samuel, ¿bien? ¿Sin problema? ¿Aclarado casi todo? Listo, Samuel. ¿Quién me falta por ahí que no he escuchado? Hoy no tenemos mucho quórum. Dautmer, ¿cómo ha ido, cómo va con el taller? Bien, profe, ya con la sesión de hoy ya se aclararon más las dudas que también, o sea, teníamos como las mismas dudas que tenían mis compañeros y ya con eso pienso resolverlo mejor. Ok, perfecto. Eh, Creo que Andrés Felipe Marcillo no lo he escuchado por ahí. ¿Cómo va con el taller, Andrés? Pues ahí más o menos, profe, sino que no me puedo conectar antes y pues Sí. voy a revisar la sesión. Ok, ok, Andrés. Cualquier duda, pues dado que no se pudo conectar, me avisa y la vamos resolviendo. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Listo, muchachos. Creo que pues muchachos, creo que ya con eso entonces cerraríamos la sesión de hoy. No les envío pues el link. Va a estar colgado en el aula virtual el examen así como hicimos la otra vez. Eh, por favor, pregunten a tiempo, con eso les puedo resolver. Por alguna razón, si encuentran algo como la documentación que está encontrando Jorge, está bien. Todas las fuentes de información que puedan consultar están perfectas. Todo esto es tecnología en desarrollo, entonces hay muchas actualizaciones. Entonces, está bien si las pueden encontrar, me las envían y las analizamos y vamos resolviendo dudas sobre el tema. ¿Listo? Creo que entonces con eso cerraríamos la sesión de hoy y gracias por su tiempo. A usted, profe, gracias.